Y seguimos acá en el capítulo 6 del Summit de Real Estate. Tiempo de hablar de una disciplina que nos apasiona. Hace años, desde que arrancamos con este evento, que queríamos conseguir contactar a una persona que pudiese hablarnos de cómo los espacios afectaban al ánimo, al estado emocional de las personas. Un tema que se puso en agenda más que nunca durante esta pandemia que nos obligó a estar tanto tiempo dentro de casa. Para eso estoy en comunicación con Larisa del Río, directo desde Bogotá, Colombia. Larisa es psicóloga de los espacios, sí, lo escuchaste bien. Ella es psicóloga, recibida en la Universidad de los Andes de Colombia y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola Larisa, ¿cómo andás? Muchas gracias por recibirnos. Hola Carla, muchas gracias por esta invitación, feliz de estar con ustedes. Contanos cómo surge la inquietud de unir la psicología con el diseño, con los espacios. Bueno, yo pues estudié psicología, luego de eso mi sueño era ser psicóloga clínica, para eso me fui a Italia a estudiar una maestría, a formarme en un tipo de psicoterapia. Bueno, luego también estudié en España hipnosis y hasta ese momento mi propósito era ser psicóloga clínica. Cuando volví a Colombia, creé mi consultorio, lo diseñé yo misma y sin saber ya estaba aplicando psicología de espacios. En ese momento apliqué teoría de psicología del color, utilicé texturas, utilicé materiales, pero en ese momento era únicamente para crear un espacio para mis pacientes, para poder apoyar los procesos de ellos con el espacio. Lo hice intuitivamente, no tenía ni idea que sabía decorar, que tenía esa vena artística, digámoslo así. Y poco a poco, cuando mis pacientes empezaron a llegar a mi consulta, me empezaron a dar muy espontáneamente el feedback de este consultorio es espectacular, dentro de la bulliciosa Bogotá nos ayuda a relajarnos. Y ahí fue como empecé a ver el impacto que tiene el espacio en ese momento en los procesos de mis pacientes, cómo ayudaba a que los pacientes se curaran mucho más rápido, a que sus emociones pudieran transformarse muchísimo más fácil, más rápido. Y ahí fue que empecé a ver que me gustaba la decoración, empecé a estudiar temas como Feng Shui, estudié el Feng Shui de la India que se llama el Vastu Sastra, luego encontré a una señora en Estados Unidos que habla sobre psicología del ambiente, y empecé a estudiar cursos de decoración. Viajé a España a hacer una maestría en arquitectura y diseño interior y ahí fue que todo empezó como a integrarse, ¿sí? Y fue cuando ya empecé a crear mi propio protocolo de intervención de psicología de espacios, que hoy día pues está patentado, que lo tengo pues acá en Colombia y en Italia y en muchas partes del mundo. Y Larisa, ¿qué tenemos que estar atentos en el diseño para que no nos afecte, que nos perjudique, mejor dicho, en nuestro estado de ánimo? Sí, el espacio, digamos que está concebido, si estamos hablando de un espacio residencial, está concebido por un montón de objetos, de elementos de decoración que finalmente los hemos escogido nosotros mismos, ¿no? Pero lo que no sabemos es que esos elementos de decoración los hemos escogido muy inconscientemente. Habrá unas cosas que nos la habrán regalado, habrán otras cosas que las hemos ido a comprar nosotros por nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que pasa en este cuento? Y es que nosotros, por ejemplo, vamos a escoger un color para la paleta, para el cuarto, para el dormitorio principal. Escogemos los colores de acuerdo a nuestra historia pasada. ¿Cómo es eso? Es decir, por ejemplo, yo en el pasado, en otra casa, en la casa de mi mamá, de mis papás, tuve la experiencia muy positiva con un color, con el amarillo, digamos, con el mostaza, por ejemplo. Y entonces mi cerebro guarda ese recuerdo, pero yo no lo tengo consciente. Entonces, cuando 20 años después voy a hacer mi cuarto, mi dormitorio y lo voy a pintar, si tuve una experiencia pasada positiva, lo repito.
Pero si tuve una experiencia pasada negativa, lo rechazo, entonces me voy por otro color diferente. Entonces acá viene todo este impacto de todas esas historias positivas o negativas que nos han traído al presente y que nosotros vamos guardando y guardando recuerdos y memorias. Y por eso es que vamos teniendo muchas emociones inconscientes en los espacios. Ahora, hay otra cosa que también es importante, y es que todos los objetos, todos los elementos de decoración guardan algo, guardan una historia, como ya les decíamos, positiva, una historia negativa, traen un algo, ¿no? Y nos cuentan recuerdos, nos pueden contar nuestros propios desastres, así como nos pueden contar los mejores momentos que hemos vivido en nuestra vida. Entonces, esos objetos guardan memorias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo llego a las asesorías en las casas y veo, por ejemplo, fotos, la foto puede estar divina, puede ser un momento, por ejemplo, del embarazo o del matrimonio. Y, por ejemplo, le pregunto a la persona, bueno, ¿y qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Obvio, el embarazo, obvio, el matrimonio, pero ¿cómo te estabas sintiendo tú? Con tu propio cuerpo, con la pareja, o cómo te estabas sintiendo. Y me dice, yo estaba pasando por un momento dificilísimo. Entonces, precisamente esas imágenes son las que traen emociones, pero obviamente desde un lugar muy inconsciente. Entonces, obviamente, el hecho de estar todo el tiempo viendo, presenciando esos elementos, observando esas fotografías, pues nos cargan emocionalmente, o para bien o para mal. Larisa, si compramos un objeto en un momento complicado de nuestras vidas, ¿no? No sé, salimos de un momento doloroso y compramos porque nos tentamos algo. ¿Puede ser que ese objeto tenga una carga negativa para nuestro ambiente o no necesariamente? Exacto, es así. Mira, yo tengo una historia de una pareja que atendí en Miami, que eso a mí me impactó, impresionante, porque imagínate que ellos son venezolanos, el hombre se había ido pues mucho antes que la mujer a Miami y el hombre fue el que decoró la casa. Entonces él decoró la casa a su gusto, como muy masculino obviamente. Luego llega la mujer y bueno, empiezan la convivencia y empiezan a tener problemas. Ahí es cuando me llaman a mí porque tienen problemas. Y en el análisis que yo les hago a ellos, ella empieza a entrar en una catarsis a identificar que el color gris que había puesto el esposo, que al esposo le fascinaba obviamente, a ella le traía recuerdos de una vida, de una experiencia de pareja que había sido dramática. Pero ella se sentía mal en el espacio, pero no entendía el por qué. Cuando nosotros hacemos este proceso de hacer consciente lo inconsciente, de hacer tangible lo intangible, ella entiende que es el color gris y ahí llegamos a un acuerdo con la pareja a escoger otro color para que no le traiga esos recuerdos negativos a ella y ya entra en contacto con otro color. ¿Y cuál es la importancia, con otra emoción? ¿Cuál es la importancia de despojarse, ¿no? También en este proceso? ¿Qué es lo que pasa? Que como hablábamos, los objetos traen muchos recuerdos. Hay unos que traen recuerdos, por ejemplo, de personas que ya no están, ¿sí? De personas fallecidas o de personas de rupturas amorosas. Hay mucha gente que se apega a los objetos por mantener viva esa relación que ya terminó, y todo eso es como si fuera un mensaje subliminal, ¿no? Como lo que pasa en la radio. Entonces todos esos objetos están mandando todo el tiempo mensajes subliminales de tristeza que se necesita hacer lo que yo llamo un decluttering o depuración de objetos. ¿En qué consiste ese decluttering o depuración de objetos? Saca todo de lo que sea de tu casa que ya no ames, cosas que no ames, cosas desorganizadas o basura, cosas rotas o sin terminar, cosas que ya no sirven a tu vida y cosas que drenan tu energía. Larisa, y para cerrar, ¿hay algunos tips para generar un espacio que nos genere mayor felicidad? Por ejemplo, mudate a una casa con más luz, trata de tener una ventana en algún lugar, es decir, ¿hay tips así concretos que puedas bajar comunes a todos, más allá de este estudio que vos hacés tan personalizado?
Sí, digamos que escoger casa sí requiere, digamos que unos parámetros, evidentemente, pues que la zona donde estés te guste, que evidentemente pues tengas acceso a muchas cosas, que puedas tener acceso a un supermercado, a un parque, que yo pienso que es un tema muy particular, no solamente de las personas, sino del momento en el que está viviendo la persona. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una pareja que va a crear su primer nido de amor por primera vez, cómo crearlo, ¿sí? A una persona, por ejemplo, que tiene, que está en, no sé, que están embarazados, que van a tener su primer hijo. Entonces, es muy diferente, varía mucho de acuerdo a la situación pues, particular que está viviendo las personas. Por ejemplo, digamos que a los recién casados, yo veo que cometen un montón de errores en la creación del primer nido, del primer hogar de pareja. ¿Por qué? Porque ellos en esa alegría de estar haciendo la lista de regalos, entonces empiezan a recorrer un montón de almacenes y empiezan a emocionarse y hacen listas y listas y listas y no tienen un concepto previo. ¿Cuáles elementos de decoración o qué paleta de colores voy a utilizar ahí o qué estilo de diseño voy a tener? Y claro, y al final cuando llegan después de casarse, les llegan todos los regalos y la casa es un poco aburrida. Claro. Bueno, Larisa, te agradecemos profundamente el tiempo. La verdad que un placer escucharte. La escuchaste, ¿eh? Hay que despojarse, hay que analizar bien cada uno de los elementos que tenemos en casa para ver realmente qué nos hace feliz y qué no. Muchísimas gracias, Larisa. Muchas gracias a ti, Carla, y a todos ustedes.